tardes, agradeceros a todos. Esta es la edición número 30 de Nefroberenar y hoy tenemos el honor de contar como moderadora con Emma Calatayud, adjunta del Hospital Universitario Dr. Peset, y el hospital anfitrión será el Hospital La Fe, y Andrea Álvarez Muñoz nos repartirá lo que es un caso clínico y una revisión de un tema, creo, de interés. No voy desvelando nada. Así que, Andrea, cuando quieras puedes iniciar. Vale. Hola con todos. Vamos a presentar el caso. El título es Cuando oigas galopar, no pienses solo en caballos, también hay asnos y cebras. Vale. Vale. Es un paciente varón de 72 años, de grupo sanguíneo A negativo, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, hiperuricemia, una neoplasia de próstata tratada con braquiterapia en el 2000, en remisión, una plaquetopenia leve crónica valorada por hematología, enfermedad renal crónica secundaria atribuida a nefroesclerosis, inició hemodiálisis en marzo del 2019, mediante una fístula radiocefálica izquierda, hacía 2 sesiones por semana con buena adaptación a la técnica, una diuresis residual de 1600 cc, no biopsiado por severidad de la nefropatía y había recibido 2 dosis de la vacuna contra el COVID Moderna. El tratamiento que llevaba, amlodipino 5 miligramos, azacitidina neo 4 miligramos, furosemida 2 miligramos, 2 comprimidos al día, aspirina 100 miligramos, alopurinol, atorvastatina y Renvela. El paciente, bueno, obviamente después del estudio correspondiente se incluyó en la lista de espera de trasplante y se recibió un donante, se ofertó un donante, el donante cadáver de muerte por trauma encefalocraneal de 71 años, un grupo A positivo con una buena diuresis en las últimas 24 horas, 150 ml hora. En las pruebas complementarias, una creatinina de 0,57 miligramos de cilindro, sedimento y ecografía normal, una serología viral negativa, el CMV y IgG positivos y IgM negativos, una biopsia renal con un score de 1. Y en cuanto al tipaje, la compatibilidad HLA compartida en un A, un B, un DR, un DQ. El receptor, que es nuestro paciente, el día que ingresa para la intervención, una anamnesis, exploración física sin ninguna incidencia, a destacar que es un paciente no sensibilizado. En las pruebas complementarias, bueno, la analítica con creatinina de 10,9, urea de 125, anarequis de tórax, ateromatosis aórtica calcificada y el resto sin hallazgos patológicos. Se hace la inducción al ser un paciente de bajo riesgo con basiliximab, tacrolimus, micofenolato y corticoides, y la intervención quirúrgica cursó sin ninguna complicación. En la evolución del post-trasplante inmediato, el paciente presentó un retraso de la función del injerto que precisó hemodiálisis. También tuvo niveles de tacrolimus altos, una anemización en el contexto postquirúrgico que requirió una transfusión de forma puntual. En la ecografía de control, una hidronefrosis grado 2, un catéter doble J normoposicionado, un Doppler normal con flujo índice de resistencia normal, colecciones, un seroma y un hematoma que no requirió ninguna intervención urológica ni tampoco ningún drenaje. Y por el retraso de la función del injerto se solicitó la biopsia renal que descartaba rechazo. Se veían signos leves de lesión tubular aguda, engrosamiento intimal con fibrosis vascular moderada. Progresiva mejoría de la función renal tras la biopsia y finalmente al mes del trasplante se da el alta del paciente con una creatinina de 2,3 y niveles de tacrolimus de 9,8. Posterior a ello, seguimiento por consultas externas, el paciente asintomático, hemodinámicamente estable, con una función renal con progresiva mejoría, sin proteinuria, con un descenso progresivo de la dosis de tacrolimus ya que persistía con los niveles altos e inicialmente una seriación del virus BK negativo. Es la gráfica de los niveles de tacrolimus en sangre. Luego, 2 meses y 2 semanas post-trasplante, paciente hipertenso, asintomático, en el examen físico sin ningún hallazgo, en la analítica una creatinina de 1,9, un fósforo de 2,2, una plaquetopenia que ya era conocida, que de igual forma se realizó un frotis y fue valorado por hematología, no precisó ninguna medida y ellos solicitaron un control en 3 meses.
Sedimento de orina inactivo, una proteinuria de 0,57 gramos, urocultivo de control negativo. Niveles de tacrolimus aún altos en 11,2 a pesar del descenso de la dosis. El ecodoppler de control, la ectasia leve grado 1, una colección perinjerto que ha ido disminuyendo de tamaño. Y esta es la primera vez que encontramos el BK en sangre bastante elevado, entre 156.000 copias. Aquí en el paciente se pautó el amlodipino, aportes de fósforo, se continuó bajando la dosis de tacrolimus, se inició la aceleración de BK, vigilancia de función renal y proteinuria. Luego, a las 2 semanas, 2 meses, 3 semanas post-trasplante, la tensión arterial controlada, sintomático, una creatinina estable, 1,7, fósforo 2,4, sedimento inactivo, niveles 11,6, las copias del BK en sangre 324.000 y CMV menos de 400 copias. Aquí venía la primera pregunta, que qué medidas y tratamientos iniciaría. Aquí perdona que hubo un error que no era ABC, sino era BCD, que era bajar la dosis del micofenolato, también la de tacrolimus, iniciar la aceleración de carga viral BK, seriación de vigilancia de la función renal, la proteinuria y valorar hacer una biopsia renal. Vale, a los 3 meses post-trasplante el paciente recibe la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Y una semana después de la vacunación, en la consulta externa vemos que hay un leve deterioro de la función renal, una creatinina de 2,12, una ligera transaminitis con fosfatasa alcalina bilirrubina normal, plaquetas como suele tener las 144.000, sedimento normal, una proteinuria de 0,45 gramos. Vemos un descenso de las cifras de BK en 124.000 copias con unos niveles de tacrolimus de 7,2. Se suspende el valganciclovir porque aquí ya cumplió el tiempo de profilaxis, se solicita un ecodoppler de control, carga viral de CMV-BK. 3 meses, una semana después, el paciente viene a la consulta asintomático con diuresis conservada, 3 litros al día más o menos, un examen físico, tensión alta, y aquí vemos que hay el deterioro brusco de la función renal con una creatinina de 4, una urea de 133, los niveles de tacrolimus en 6,9 y en la orina un sedimento anodino y una proteinuria de 0,49. Me aparece la segunda pregunta. El paciente se envía de urgencias para ingreso. Las pruebas que se solicitarían, nos haría falta, como vimos, el ecodoppler para descartar que ese deterioro brusco de la función renal sea una causa obstructiva o vascular. Y también ya se solicitaría una biopsia renal. Y hasta este momento, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Pues también permitían varias respuestas. La mayoría, el 60%, ha puesto la nefropatía virus BK y luego como segunda opción, rechazo agudo celular. En urgencia se repite la analítica, el sedimento urinario, se coloca sonda vesical, se le hace la ecodoppler allí, que vemos el injerto renal con su ectasia leve ya conocida, sin ningún cambio, con un flujo e índice de resistencia normal, el paciente se cursa el ingreso. Durante el ingreso, un deterioro progresivo de la función renal con la diuresis conservada, sin embargo con clínica urémica, por lo que preciso hemodiálisis. Se amplían la microbiología con serología viral negativa, CMV menos de 400 copias, el BK que sigue en descenso 344 copias. Además se solicita autoinmunidad, el Avscreen que es negativo y la biopsia renal. Entonces, una gráfica de la evolución de la función renal, como vemos allí, ahí está indicado cuando aparece el BK en las consultas externas y se mantiene con la función renal estable. Y luego, recibe la tercera dosis de la vacuna y posteriormente a ello hay pues el deterioro de la función renal de forma brusca. Y llega hasta un pico durante el ingreso, un pico de una creatinina con 8. Entonces tenemos el resultado de las imágenes de la biopsia renal. Vemos en la imagen de la izquierda, es un rechazo agudo mediado por células T grado 2B. En la imagen de la izquierda vemos que hay un infiltrado linfocitario predominante que ocupa más del 50% del parénquima, que sería lo I3.
Luego, en la imagen de la derecha superior, vamos a ver que hay un túbulo, bueno, tubulitis, con más de 5 células, que sería el T3. Y luego en la imagen de abajo, a la derecha, vemos la arteritis, que ocupa aún más del 25% de la luz arterial, que se clasifica como un B2 según la clasificación BAM. CD4 negativo, leves signos de atrofia tubular, fibrosis intersticial y fibrosis mesenquimal. Con este resultado, ¿qué tratamiento se iniciaría? La mayoría puso la respuesta correcta, corticoides y timoglobulina. Efectivamente, el paciente recibió los bolos de corticoides, la timoglobulina ajustada por peso, recibió 3 dosis. Se tuvo que suspender por fiebre y toxicidad hematológica, se puso antibiótico empírico, se hicieron pruebas, no se había aislado ningún microorganismo. Posteriormente, mejoría de la función renal hasta el alta con una creatinina de 3,5, no precisó más sesiones de hemodiálisis, se retiró sonda y luego se comprobó ausencia de ectasia posteriormente mediante ecografía. Y bueno, a los 5 meses, en control que es el último control por consulta externa, el paciente está con una creatinina de 2,7, con un sedimento inactivo, una carga viral de 140 BK y niveles de tacrolimus de 6. Entonces vamos a hacer una revisión breve sobre fracaso renal agudo en trasplante renal, enfocado un poco más en el caso de nuestro paciente. Es importante destacar que el fracaso renal agudo es muy común en este tipo de pacientes y que es un factor independiente de riesgo asociado a la mortalidad y también a la pérdida del injerto. Hay que destacar que los pacientes con trasplante renal, además de las causas generales de fracaso renal agudo, pues tienen unos aspectos o características especiales que los hacen más susceptibles a desarrollar esta entidad, como son la falta de inervación simpática, que ocasionará una mayor retención de sodio y agua a nivel tubular, y también, sobre todo, el uso de la inmunosupresión, específicamente los inhibidores de la calcineurina, que producen vasoconstricción aferente, fibrosis intersticial, vacuolización también a nivel arterial. Y además, pues que al ser un trasplantado va a tener una reserva funcional menor. Entonces, todos estos factores hacen que haya un volumen de circulación arterial efectivo más bajo en ellos y que sean más susceptibles a desarrollar fracaso renal agudo. Aquí, las causas de forma general, las causas de fracaso renal agudo en este tipo de pacientes, que hay inmunológicas, la recurrencia de la enfermedad de base, como mediados por la medicación, infecciones, obstrucción del tracto urinario, también hematológicas y también oncológicas. La infección del virus por BK. Esta es una infección la infección primaria se produce en la infancia de forma mayoritariamente y posteriormente se queda en estado latente en el urotelio. Y el 80% de la población en general va a desarrollar anticuerpos contra este virus. Con la inmunosupresión, el virus puede replicarse de forma sintomática o puede producir una nefropatía. Los factores de riesgo para desarrollar estas pues son pacientes varones mayores de 50 años, en pacientes que hay pues una incompatibilidad HLA, que también en pacientes en los que va también a ser importante el tiempo de isquemia. Si es un donante cadáver también es un factor de riesgo y sobre todo la inmunosupresión en triple terapia que lleva inhibidores de la calcineurina y antimetabolitos. Entonces, el fracaso renal agudo debido a nefropatía por BK va a presentarse en un 10% de los pacientes y el mecanismo de acción pues, es una nefropatía tubulointersticial y en ocasiones obstrucción ureteral. Las técnicas diagnósticas y de monitorización, en la diagnóstica tenemos la biopsia renal, en la microscopía electrónica veremos las inclusiones virales basófilas intranucleares, y en la inmunohistoquímica, pues las células que están infectadas van a dar positivo a la tinción de inmunohistoquímica SV40.
En sangre que podemos medir la carga viral por PCR, y en la orina se puede medir la viruria y también la citología en la que se observará en las células de COI y que también se puede ver la tinción SV40. El tratamiento, uno de los pilares principales es la monitorización. Bueno, se puede hacer mediante la viruria, pero también mediante la PCR, que es una técnica bastante sensible y específica para la nefropatía BK. Esta se hace por protocolo mensualmente los primeros meses post-trasplante y posteriormente cada 3 meses hasta el segundo año post-trasplante. Y el tratamiento por sí, como sabemos, es la reducción de la inmunosupresión. Hay varios esquemas reduciendo, bueno, porcentajes tanto de los inhibidores de la calcinaurina como de un antimetabolito. Y hasta el día de hoy no hay un fármaco específico contra la infección de este virus. Luego el rechazo agudo. Bueno, como todos sabemos, la tasa del rechazo agudo, afortunadamente con la aparición de la inmunosupresión, ha descendido de forma muy significativa hasta el 10%. Los factores de riesgo para el rechazo, los antígenos donantes específicos, los anticuerpos donantes específicos, perdón, que haya un mismatch HLA, que sea un segundo o un tercer trasplante, la edad del receptor, también el tiempo de isquemia, que haya un retraso de la función del injerto y sobre todo posteriormente la inmunosupresión. El diagnóstico, bueno, también como ya comentamos antes, con la biopsia renal, específicamente en nuestro paciente, que fue un rechazo mediado por células T, que la clasificación MAM, pues, como nombre antes, se basa en el filtrado linfocitario, la tubulitis, también la arteritis, y tenemos estos diferentes grados, 1A, 1B, 2A, 2B y grado 3. El tratamiento específicamente en nuestro paciente, que hablamos del rechazo celular, pues con los bolos de corticoides y con la timoglobulina. Bueno, estos sabemos que también tienen efectos adversos, que nuestro paciente pues hizo un pico febril y también leucopenia. Y luego con un esquema rápido sobre una disfunción del injerto, que bueno, descarta que haya infección, toxicidad por fármacos, también factores hemodinámicos, si hay alguna causa obstructiva, pedir la screen DCA de nuevo y obtener la biopsia renal. Bueno, nuestro paciente se obtuvo la biopsia renal y bueno, vimos que tenía un rechazo de tipo celular. Creo que es importante destacar la idea principal, ¿no? Que ante un deterioro de la función renal, siempre considerar como un diagnóstico diferencial el rechazo. Finalmente, un poco como curiosidad, bueno, cronológicamente nuestro paciente pues coincidía que fue la vacuna antes de que haga el deterioro de la función renal. Realmente no podemos saber si fue el detonante en nuestro paciente. Y bueno, hay una revisión sistemática que mira la patología renal, ¿no? A nivel histopatológico, de patología de nueva aparición y también de recaídas en pacientes post vacuna. Bueno, principalmente lo más común es que haya la enfermedad de cambios mínimos, como vemos ahí con Pfizer. Y en el caso del trasplante renal, sí que, bueno, hablan solo de un caso, de una paciente de 23 años, una trasplantada renal, que al recibir la segunda dosis presentó un cuadro de rechazo celular agudo. Y ya está. Gracias. Buenas, muchas gracias. Si quieres, quitamos de compartir la pantalla y dejo palabra a Emma por si quiere hacer una intervención y después lo que es una rueda de preguntas de los demás hospitales. Vale. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Marco. Bueno, Angie, nada, felicitarte por la presentación, me ha gustado mucho. Muchas gracias por traer un caso tan frecuente en la consulta de trasplante, que ilustra muy bien lo que es el día a día de nuestra actividad clínica. Y bueno, sin más, pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿alguien se anima?
No, aquí en el PC tenemos una pregunta. Yo. Hola, una preguntita, Angie. Vosotros aquí en la C, ¿cómo hacéis la seriación de beca? O sea, cada cuánto hacéis, si hacéis en orina o cada cuántos meses la vais haciendo la seriación? Esa es la duda. Sí que se hace, como lo ponía en la presentación, se hace mensualmente los primer año post-trasplante, y el tema si es viruria o PCR de sangre, bueno, específicamente en este paciente, al ser un paciente que ya partía de unos niveles altos de inmunosupresión en el post-trasplante inmediato y en las consultas, debido a que los resultados pues, se obtienen más rápido y también por la sensibilidad y especificidad, se estaba haciendo la monitorización con la PCR, con la carga viral. En sangre. En sangre, ¿no? O sea... Sí. Vale. Pero no entendí. Yo tampoco, ¿tú has entendido? O sea, no hemos entendido, Angie. Ay, Quita alguno de ellos. a ver si lo hemos entendido bien. No pedís en orina, pedís directamente ahora en sangre el BK. Es que depende un poco del paciente. Se puede hacer también en orina, y algunos de los adjuntos sí que lo hacen en orina, pero en este caso específico, como el paciente ya partía de unos niveles altos de inmunosupresión, es decir, como está el riesgo ahí de que pueda hacer un BK, pues sí que se prefirió hacer la seriación en sangre. O sea, desde el principio, ¿no? La primera carga que tuvisteis positiva fue en sangre, Sí. no. Hola, soy Ay. Ventura. Hola, que soy la junta que lleva al paciente en la consulta. Es que no estoy ahí en el hospital con ellos. En principio, en la C lo que hacemos es pedir la viruria en orina, la viruria del BK en orina. Lo que pasa es que es lo que dice un poco Angie, que a veces tardan bastante en darnos los resultados, entonces hay veces que te adelantas un poco, porque en determinados pacientes que sospechas que, bueno, pues con niveles altos quieras estar un poco más encima, a veces vamos a la PCR en sangre, un poco por la tardanza de lo que es las células de Colle en orina, pero lo habitual es que lo hagamos con la orina. Por eso Angie dice que en determinados pacientes pues a lo mejor lo pides en sangre. Si ya sospechas o quieres estar un poquito más encima del paciente, pues lo haces así. Y Ana, ¿no hacen Ana, soy Julia. Hola, sí. Hola. ¿No Sí. hacen carga viral en orina entonces? No. La técnica No, hacemos células de Colle en orina. Y la PCR en sangre. Vale, eso era lo que teníamos nosotros antes. Vale. Yo no sé ahora si hace 4 años, 5 años, no lo sé. Pero luego lo cambiaron porque, claro, es lo que tú dices, eso tarda mucho, es más engorroso, la toma de la muestra y tal. Y claro. la carga viral en la orina además te la cuantifica. Claro. Que viene muy bien para ver si va mejorando, va empeorando, ¿no? Por eso. Vale. Muchas gracias. Vale, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta más? Sí, si nadie hace una pregunta, hago Sí, yo ¿no? una pregunta que un poco está abierto más a todos los centros trasplantadores. Entonces, si finalmente asistimos a lo que es un fracaso del injerto por BK, ¿cómo vamos a manejar el paciente de cara a una nueva inclusión? Que si deberíamos plantearnos un tratamiento inmunosupresor diferente en el segundo, que si con IMTOR, tenemos que hacer algo más. No sé si quiere iniciar la fe o quien quiera, vamos. Bueno, nosotros al menos en el PSET tenemos que esperar a que baje la viremia en sangre, se negativice, por lo menos. Y si después en el retrasplante lo ideal sería utilizar un emetor. Pero bueno, que comenten. Perdona Marco, te refieres que hayas perdido el injerto por la Sí, nefropatía BK, ¿verdad? Sí, el trasplante después de una pérdida por BK. Depende un poco de las características del paciente, porque si tú tuvieras para el retrasplante un poco el problema es que muchas veces te vas a encontrar que el paciente se ha sensibilizado. Lo normal, un paciente que va a segundo trasplante, lo normal, no siempre, pero es muy, muy, muy frecuente que se sensibilice.
con lo cual te va a dar miedo a lo mejor ir con el emetor de entrada. Entonces lo valorarás un poco en función de las características. Si es un paciente muy sensibilizado o un paciente PATI, pues sí, inicialmente irás con toda la inmunosupresión inicial y lo que harás es un seguimiento muy estrecho del paciente. Si es un paciente que no se sensibiliza, sí que de entrada puedes ir con el emetor. Y luego yo, bueno, no sé si alguien quiere contestar más a esa pregunta que ha hecho Marco, algún otro centro. Si no, eres Ana Ventura, la doctora Ventura, ¿no? Sí, sí, Vale. sí, sí. No, tenía una pregunta que, bueno, o Angie, ¿cuándo no te hubieras planteado primero hacer antes la biopsia con esa carga viral en sangre tan alta? ¿O a partir de qué número de copias os planteáis hacer la biopsia renal? ¿Sabes qué pasa? Es que fue muy rápido todo. Angie, a lo mejor un poco por explicarlo y que se entendiera bien, pues ha puesto eso, como que semanalmente se veía, pero en realidad no, el señor hizo esto muy rápido. El deterioro, la verdad es que fue, vamos, un deterioro muy rápido nada, en 8 días fue. Lo vi en consulta, estaba con 1,7, 1,9, 2,1, o sea, el poquito tiempo que me dio a mí para ir citándomelo y verlo, cuando estaba pidiendo la biopsia, que aún no me habían dado cita para la biopsia, que ya estaba pedida, pues lo típico, que a lo mejor de hoy para mañana no te la hacen. Sí. Entonces sí que estaba pedido y el señor se le estaba viendo cada 3-4 días porque hizo un deterioro muy rápido y teniendo esa carga tan alta, pues daba miedo. Entonces, en realidad fue muy rápido. Sí, hay que tener ahí los reflejos. Claro. Entonces, y luego el hospital, pues como tampoco funciona a día de hoy lo rápido que querríamos, pues demora un poco la situación de hoy en día. Ana, yo tenía un comentario porque me llama la atención que siendo un paciente que había recibido inducción con basilizumab, que no era timo, y no era un paciente sensibilizado, tampoco, ¿sabes? Que llama la atención que se haya hecho una carga viral de BK tan alta, ¿no? Llama muchísimo la atención, sí. De hecho, es un poco que cuando la ves lo repites enseguida, porque por eso digo que el señor se lo estuve viendo cada 2-3 días. Llama mucho la atención porque de entrada no tiene ningún tipo de factor de riesgo que vayas a hacer pensar eso, salvo que es cierto que el señor, bueno, pues estuvo con niveles un poco altos de tacrolimus, que bueno, que muchos pacientes pasa porque al principio cuesta un poco ajustarlo, pero llama la atención, sí, es muy llamativo, pero bueno, se confirmó, no fue... Curioso, sí, pero es curioso porque yo sí que he tenido una paciente con unos niveles así bastante altos, que de cara a los residentes recordar que las guías recomiendan, cuando ya la carga viral en sangre sube de 10.000, ya empiezan a recomendar hacer biopsia, ¿no? Y bajar de forma importante la inmunosupresión. Pero esa carga viral de 300.000, yo la vi en una paciente, pero que había sido una señora trasplantada con un donante PATI, hipersensibilizada, que había recibido mucha inmunosupresión. Claro, un caso así con un PATI que ya tiene inmunosupresión de base, sí que lo ves, o incluso a lo mejor un paciente que hubiera sido una glomerular de base, que en su momento ya ha recibido inmunosupresión por la glomerular. Que eso tengan que haber más tratamiento, claro. En este paciente llama la atención eso. Y es un poco lo que pasa, que a día de hoy cada vez estamos trasplantando a pacientes más añosos, o sea, este hombre tiene 72, no es de los más añosos que estamos incluyendo, pero bueno, sí que estamos viendo cosas que quizás con gente de 60-65 no ves y bueno, incluimos a gente pues cada vez más añosa y que pues es un poco quizás el reflejo de que la inmunosupresión en gente mayor pues tiene sus cosas, que al fin no dejan de tener 73, 74 años, igual que esto, que pueden activarte el BK, que significa por un exceso de inmunosupresión, pues también te pueden hacer cualquier otro tipo de complicación infecciosa. No, está clarísimo que la población trasplantada añosa requiere de un esfuerzo muchísimo mayor y mucho más exigente, ¿no? Y verlos de forma más estrecha en la consulta. Claro, y vemos muchas cosas que... Sí. ¿Algún residente del Hospital General o del Hospital de Alicante? Que los veo ahí muy calladitos.
Si nadie hace una pregunta, quiero volver a hacerla yo, y a la fe lo digo por si acaso han revisado un poco lo que es, o han actualizado un poco lo que es el tema durante el estudio del caso. ¿Es esperable unos avances farmacológicos específicos por el tratamiento del BK? Aparte que si realmente lo que estamos haciendo ahora muchas veces es reducir inmunosupresión y poco más. ¿Algo que se esté estudiando? Pues ¿Sabéis algo? para el tratamiento novedoso no, pero lo que sí que es cierto es que en la práctica nuestra habitual del día a día, bueno, porque te hablan del tema de las quinolonas, del cidofovir, pero todo esto en realidad, nosotros al menos de lo que estamos haciendo en la fe, porque sí que es cierto que becas tenemos, el tema de las inmunoglobulinas intravenosas, que eso está descrito, o sea, está ya hace tiempo, pero bueno, los resultados que estamos teniendo con las inmunoglobulinas no son malos. Y pacientes que a lo mejor has visto que el riñón se te va, con las inmunoglobulinas consigues frenarlo. Pero Perfecto, vamos, novedoso gracias. no es. Bueno, importante también mencionar la conversión a mTOR, no planteárselo también. Claro, Pero sí. un poco lo que ocurre, por ejemplo, en un paciente concreto, que al menos nosotros lo que nos pasa un poco, el mTOR con riñones como este señor que hace un fracaso renal, que llega hasta 8 de creatinina, que hay que dializarlo, que se queda con 2 y pico. El mTOR con riñones así se tolera muy mal. En pacientes así monorrenos, en los que la función renal es subóptima, y además se junta que es un paciente añoso. Sí que vemos que en pacientes añosos los efectos secundarios con el mTOR son bastante más altos. Lo toleran, hacen bastantes neumonitis, bastante edema distal, que lo toleran muy mal. Entonces, si tú haces un BK en el que a lo mejor la función lo pillas a tiempo, la función renal no deteriora, pues la conversión a mTOR, vamos, te la planteas seguro. Pero con riñones así que se tocan tanto, el mTOR te lo piensas mucho. Sí, ya no conversión, sino bueno, TAC-EV, ¿no? Irte a niveles más bajitos de tacro. Y Sí, oye, sí. una pregunta, Angie, ¿el SV40 en la biopsia lo tenéis ya o tarda un poquito? Sí que tardé un poquito, no estaba No, aún. sí, pero sí, es negativo, Porque es me parece que negativo. Sí, 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 sí. Fue negativo.